Bueno, yo soy Claudia Miranda, responsable del espacio político que convoca hoy. Adriana Monzón es educadora ambiental, que va a ser una de las que va a llevar adelante el tema. Y Luciano Pereira, alias de Chino, que también es un educador ambiental, podemos decir, trabaja en extensión de la Facultad de Ciencias Naturales, y Adriana está trabajando también como asesora de la dirección agraria en su momento, y ahora va a trabajar también en la gestión en relación al armado de un protocolo de aquellos oficios que tengan que ver con el ambiente. El Foro Social Mundial, que en realidad es el Foro Social Mundial que se organiza generalmente en Porto Alegre, este año armó el Foro Social temático, preparatorio a la cumbre que se va a realizar en junio, la cumbre de Naciones Unidas por el Desarrollo Sustentable, que se va a llamar Río +20, a 20 años de la anterior cumbre que se realizó en Río de Janeiro en el año 92, que se llamó la ECO 92. Estábamos en el mismo lugar donde el espacio del foro, empezamos a discutir cómo poder organizar, y una de las problemáticas que nosotros pensábamos a la hora de tener que comunicar, trabajar, compartir este espacio, era de que todos los actores sociales no hablaban con un mismo lenguaje. Todos conceptualizaban el ambiente de distintos lugares, entonces era muy difícil poder trabajar y seguir avanzando sobre poder discutir a fondo la economía verde si no todos hablábamos desde un mismo lugar, o saber de que distintos lugares se posicionan de tal manera y dicen tal. Una de las primeras grandes confusiones es confundir el ecosistema con el ambiente. El estudio de los ecosistemas pertenece al campo de la ecología, ¿sí? Que la ecología es distinto que el ambientalismo, ¿sí? Las personas que se dedican a estudiar los ecosistemas se llaman ecólogos, ¿sí? Es un campo científico con un objeto de estudio, discutible o no, pero más o menos está relacionado con una formación disciplinar, transdisciplinar, pero que estudia un componente, unas relaciones entre lo biótico. Un poco de que en todas esas posturas por ahí más biologicistas dejaban afuera todo el tema de lo social, y tomamos el concepto de ambiente para señalizar justamente este entrecruzamiento entre la naturaleza y la sociedad, y que las problemáticas ambientales, digamos, estaban acá, cruzaban acá. Hablamos de la red, de la cuestión más sistémica y de la famosa red donde según de donde tiráramos íbamos a tener distintos actores que iban a salir o no perjudicados. Y yo encontré, bueno, este dibujo, este esquema, en un libro que, bueno, justamente nos da una visión más global de lo que es el ambiente, y que lo podemos mirar como un recurso por gestionar y compartir, lo podemos mirar como una naturaleza para apreciar y que preservar, como proyecto comunitario, como biosfera, como paisaje, como territorio, como sistema, como contexto y trama de emergencias y significación por destacar, medio de vida, y como problema a resolver. Los problemas ambientales que tenemos en la actualidad están dando cuenta de la crisis de nuestro tiempo, ¿no? La crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo, no es una crisis psicológica, sino social. Charlamos bastante sobre el mensaje de Juan Domingo Perón, el concepto de crisis de civilización, que él ahí lo trabaja, no lo menciona como crisis de civilización, pero empieza a enumerar los problemas que hay con los mares, con los ríos, con los recursos, él enumera todo lo que sucede, y también habla de los límites de la biosfera, y él habla de cambio de mentalidad, que si no cambiamos nuestra mentalidad, digamos, el planeta le va a sufrir. Hoy hablamos del cambio de paradigma, hoy hablamos de sustentabilidad, de las pautas de consumo, pero en realidad, digamos, tiene que ver con esto que les comentaba, que construir sociedades sustentables requiere sustentabilidad social, lo cual significa justicia social. En aquellas sociedades donde hay demasiada desigualdad, no podemos hablar de sustentabilidad, por más que cuiden no verter cuestiones contaminantes a los ríos.
Y ahora es trabajar un poco sobre qué es la economía verde, quién lo dice y cómo se dice la economía verde y cómo juegan y cómo operan los medios de comunicación y los comunicadores en todo. Y uno va a los textos que ellos ponen, ¿sí? Artículos. Son artículos que son lindos, ¿no? Erradicar la pobreza, que bueno, hay que terminar con la exclusión social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de repente empezamos a ver que, por ejemplo, en este que dice goteo de agua en la alimentación de la economía verde, uno lo empieza a leer y termina viendo que uno tiene que pagar por el agua. ¿Sí? O sea, muy amigable, basta de exclusión, el agua para todos, pero se esconde. Dice, los gobiernos deben permitir que los productos más verdes compitan en igualdad de condiciones. Otra vez, competencia de mercado. O sea, estamos en la misma lógica, retirando progresivamente los subsidios que se hayan quedado anticuados, reformando las políticas y ofreciendo incentivos, fortaleciendo la infraestructura comercial y los mecanismos de mercado, reventando la inversión pública y adoptando una política de compra más verde. O sea, hay que reformar la economía como le están aplicando a Grecia y como nos aplicaron a nosotros en algún momento. De una manera linda y amigable, ¿sí? Cuando uno no ve que las políticas están acorde a la justicia social, uno tiene que reformar. Pero ya sabemos lo que nos ha pasado cuando nos dijeron desde afuera qué teníamos que reformar. ¿Sí? Porque supuestamente teníamos que reformar para un bienestar, para un progreso nacional, y de repente, con esas reformas, vinieron con todo, y por todo. Párrafo más abajo. Dichas inversiones han de catalizarse y respaldarse como gasto público. Ya sabemos lo que significa gasto público, ¿no? O sea, de inversión. Se le pide en reformas políticas y cambios en la regulación. Sea necesario construir el capital natural. Y acá es donde empieza a aparecer la palabra de capitalización de la naturaleza como activo económico fundamental y fuente de beneficios públicos. Cambios en la política fiscal, reforma y reducción de subsidios con perjuicio para el ambiente, a utilización de nuevos instrumentos basados en el mercado. Seguimos con lo mismo, nada más que ahora aparecen el tema de los recursos naturales. La alteración de las reservas de capital natural deberían evaluarse en términos monetarios y en los métodos de cálculo de ahorro nacional neto ajustado del Banco Mundial. ¿Sí? O sea, mismos actores, misma lógica, mismo circuito, o sea, ya sabemos cómo va a funcionar el tema del Banco Mundial. Dice, el enverdecimiento debe centrarse en mejorar los acuerdos institucionales y los sistemas de concesión de derechos y de asignaciones, ampliar la aplicación de cobros por los servicios de los ecosistemas. O sea, todo lo que haga la naturaleza, todo lo que haga el ecosistema, y hay que pagar por eso, porque la naturaleza te ofrece un servicio. No es un derecho, ni somos parte, o sea, la naturaleza es otra cosa y te quieren cobrar. Reducir los subsidios y mejorar el cobro del agua. Che, a ver, en la cumbre podemos llegar a frenar en esa cumbre no a la economía verde, no se van a quedar atados de pie y no se va a llamar economía verde, sino que se va a llamar economía ecológica, o la van a llamar economía de bosques o economía de no sé qué, y en vez de hacer un paquete, lo que van a hacer es ir recurso por recurso. Cuanto más masa crítica de gente que esté conociendo de qué se trata esta campaña, cuanto más compañeros y demás podamos sumar, obviamente que siempre va a ser más difícil de instalar y vamos a hacer más para la lucha, digamos, ¿no? Igual como dice él, el sistema tiene, digamos, por distintos lados va metiendo, como dicen los chicos, fichas para contrarrestar la militancia, pero bueno, me parece que sin grupos ni colectivos que militen este tema, militar en el sentido de que sumemos, que demos a divulgar, que nos encontremos, que encontremos a ver de qué se trata esto y cómo lo podemos parar. Y para empezar a hablar, bueno, cuáles serían las propuestas de cambio a toda esta mercantilización de la economía, ¿no? De la economía verde. Bueno, hoy vamos a trabajar un poco la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra de Bolivia en el 2010, que es la primer cumbre que plantea otro paradigma alrededor del planeta Tierra, hablan de la Madre Tierra y habla de los derechos de la Madre Tierra, ¿sí? Que tiene que ver con la cosmovisión andina. Y estuve viendo, bueno, lo que se llama Sumat Kansai, que es en
lengua quichua de los actuales Ecuador y Perú, y está relacionado con el Suma Camaña del Aymara de la actual Bolivia, y encuentra fórmulas similares en el ñandereco de los guaraníes, en el Sir Barak de los Azuar y el Kume Monguén de los mapuches. Y en prácticamente todos los pueblos indígenas, no solo en América Latina, sino en todas las culturas ancestrales, está este tema de no sentirse separado del planeta, sino que formamos parte de la Madre Tierra, somos parte, y al ser parte no podemos ponernos una mirada antropocéntrica y separada y poder utilizar a la Madre Tierra como recurso o como bien, ¿sí? Al ser parte somos. Entonces esto